Doctor, para nosotros es un honor, un gusto poder estar bajo su ponencia, así que pues la audiencia suya, este evento va a ser grabado para que todos puedan conocer en el futuro esta charla, esta clase realmente que nos va a ayudar a todos. Así que doctor, muchas gracias por su presencia y bienvenido, muy gentil. Muchísimas gracias, señor Andrés, y muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Quiero agradecer a Miguel Estrella Representaciones a través del señor Andrés por esta invitación. Vamos a hablar sobre los anticuerpos en enfermedades tiroideas en relación al laboratorio. Y dentro de este contexto vamos a introducir qué es la enfermedad autoinmune, qué es la autoinmunidad, algo de anticuerpos, la preanalítica, posteriormente la preanalítica, qué es lo que tenemos que hacer antes de realizar estos exámenes, los métodos de detección, la calidad en relación a los tres autoanticuerpos principales, la importancia de los anticuerpos, es decir, por qué se deben pedir los anticuerpos, y los desafíos y tendencias futuras. Y por último, las conclusiones. Tenemos que diferenciar nosotros qué es autoinmunidad y qué es enfermedad autoinmune. En general, la autoinmunidad como la enfermedad autoinmune es una respuesta inmune contra lo propio, en general. Pero la diferencia fundamental entre autoinmunidad y enfermedad autoinmune es que la autoinmunidad es para un beneficio fisiológico del ser humano, mientras que la enfermedad autoinmune, como su nombre lo indica, es mecanismos inmunológicos contra lo propio, pero causando patología. Siempre está dirigido a lo propio, es decir, no está alterado la molécula propia, no está alterado una célula. Es decir, si tenemos un DNA o tenemos el receptor del TSH, está íntegro, está bien, no hay modificación. Solamente hay 2 o 3 ejemplos en la literatura que hay propio alterado. Y el propio alterado significa que es propio, pero tiene algo más. Ejemplo, LDL oxidada, CCP, que son proteínas citrulinadas, es decir, la proteína está agregada a una citrulina, entre otras. Eso es excepciones, pero generalmente es contra lo propio. Y cuando hay propio alterado, puede también ser fisiológico a través de lo que se llama moléculas de daño, patrones moleculares asociados a daño. Es decir, cuando hay apoptosis, cuando hay degradación de las células, nosotros generamos una respuesta inmune contra esas células dañadas, propias. ¿Pero para qué? Para un beneficio. Por lo general, las células o moléculas transformadas se puede decir que es un proceso de cáncer. Y la enfermedad autoinmune es una respuesta inmunológica patológica contra lo propio, con las excepciones que es propio, que no está alterado, y propio alterado, que son las 2 o 3 ejemplos que me he mencionado. En este momento recuerdo que también la gliadina diaminada es una proteína, es un aminoácido que está diaminada, está con una amina, y está, por lo tanto, es un propio alterado. Por lo tanto, la enfermedad autoinmune y la autoinmunidad son 2 entidades diferentes. La autoinmunidad es fisiológica, beneficiosa para nosotros, mientras que la enfermedad autoinmune es patológico. Y está dirigido contra las moléculas propias. Un ejemplo clásico es, para diferenciar entre autoinmunidad y enfermedad autoinmune, nosotros el anticuerpo que tenemos aquí. El anticuerpo está formado por 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras, y varios dominios. Podemos generar anticuerpos contra esta molécula. La inmunoglobulina es una molécula propia. Y podemos generar un anticuerpo, si nosotros generamos un anticuerpo contra el FC de la inmunoglobulina, nos dará factor reumatoide. Y el factor reumatoide es patológico y se observa en varias enfermedades autoinmunes, principalmente artritis reumatoide. Pero si nosotros generamos anticuerpos contra el idiotipo, es decir, en la región variable de la cadena pesada y de la cadena ligera, si formamos un anticuerpo contra el idiotipo,
formaremos la red idiotipo-antidiotipo. Y esta red de idiotipo-antidiotipo es una forma fisiológica de controlar la respuesta inmune humoral, es decir, la respuesta inmune de los linfocitos B. Los linfocitos B producen anticuerpos o autoanticuerpos, pero en un momento dado tiene que volver a la homeostasia, debe volver a la normalidad. Y en ese momento actúa la red idiotipo-antidiotipo, que es un anticuerpo contra anticuerpo en esa región, que nos da fisiológicamente normalidad. Una vez entendido la diferencia entre autoinmunidad y enfermedad autoinmune, vamos a enfocarnos algo entre la enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune son multifactoriales. ¿Qué significa eso? Primero, no se conoce la causa, hay disparadores y hay factores múltiples. Uno de los principales factores son los genes. Un HLA determinado predispone al desarrollo de las enfermedades autoinmunes. El eje neurológico, endocrino, sistema inmune, también interviene. La alimentación, la exposición accidental de radiación, los medicamentos, el estilo de vida, fumar, por ejemplo, ayuda a la citrulinización de las proteínas del CCP. Agentes químicos, silicona, puede dar una escleroderma like. Y todo esto, además, debe haber un disparador. El disparador puede ser de diferente etiología. Puede ser una infección bacteriana, viral, sobre todo viral. COVID puede desencadenar y normalmente se ha descrito enfermedades como rubiola, Epstein-Barr, que pueden ser los disparadores. Todo esto debe conjugarse para dar enfermedad autoinmune. No todos tienen enfermedad autoinmune, pero todos podemos tener estos riesgos. Entonces deben conjugar, como yo les digo, deben alinearse los astros para que nos dé enfermedad autoinmune. Si no están alineados, no nos dan enfermedad autoinmune. Y la forma de medir, de cuantificar, es a través de los anticuerpos. Como ustedes saben, el sistema inmune está formado por dos grandes grupos, el sistema inmune innato y el sistema inmune específico. En el sistema inmune específico tenemos también dos grandes grupos, linfocitos T, inmunidad celular, y linfocitos B, inmunidad humoral. Y la forma de detectar las enfermedades autoinmunes es por lo general la inmunidad humoral, por los linfocitos B, por los anticuerpos, que son inmunoglobulinas que están dirigidos a antígenos propios, que se denomina autoantígenos. Y hay diferentes blancos antigénicos que nos va a dar diferentes enfermedades. Ácidos nucleicos, complejos de proteínas del núcleo, fosfolípidos, receptores, entre ellos tenemos el receptor del TSH, transportadores solubles, proteínas, complejos de proteínas estructurales, etcétera, etcétera. Y estos formamos nosotros anticuerpos y está dentro de la fisiopatología de la enfermedad autoinmune. Eso ya mencionamos, los anticuerpos. Y por lo general, el autoanticuerpo es de isotipo IgG o de clase IgG. Por lo general. Hay ciertas excepciones que son de otra clase, de otro isotipo. Un ejemplo es en la cardiolepina, en el síndrome antifosfolípido, que puede ser IgA, IgM, así como también el factor reumatoide, entre otros. Pero por lo general es de isotipo IgG, y en las enfermedades tiroideas son de IgG. ¿Cuál es la nomenclatura de los ensayos de anticuerpos antitiroides? Como ustedes saben, los anticuerpos antitiroides son el receptor del TSH, anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Pero dentro de estos anticuerpos tiroideos, el receptor del TSH tiene varios nombres: LATS, TSI, TBI, TSH receptor y el TRAP. Por lo general, los ensayos de anticuerpos contra el receptor del TSH, el TRAP, detecta tanto anticuerpos bloqueantes como estimulantes de la tiroides.
sin diferenciar entre funciones estimulantes o bloqueantes. Por lo general son ELISAs. Pero ahora, en la actualidad, hay diferentes metodologías automatizadas que pueden diferenciar entre estos anticuerpos de los receptores TSH estimulantes o inhibitorios o bloqueantes. Uno de los ejemplos es el Immunolite, tenemos el Roche a través de Covas, o tenemos Abbott a través ya me olvidé, del Alinity, entre otros. Los LATs, es decir, la nomenclatura para el TSH tiene varias. Los LATs es la sigla de inglés, que es el estimulador de tiroides de larga duración, es una IgG que fundamentalmente estimula la tiroides que se encuentra en la sangre en personas que tienen enfermedad de Graves, permanece en sangre más tiempo que la TSH, produce sus efectos en la glándulo tiroide varias horas después. No está involucrado en la función tiroidea normal. El TCI, que son las siglas en inglés, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, son anticuerpos que le indican a la glándula tiroide que se active y libere más hormonas tiroideas. Se usan para diferenciar la enfermedad de Graves del hipertiroidismo gestacional transitorio. El TBII son inhibitorias. También son siglas de inglés, que es la inmunoglobulina inhibidora de la unión a la tiroides. Impide que la TSH se una a los receptores en forma fisiológica, indicando que hay un bloqueo en la producción de las hormonas tiroideas. Y el TRAP son las siglas de inglés de antirreceptor de la hormona tiroestimulante del TSH. Se mide con un análisis de laboratorio, identifica y cuantifica este tipo de anticuerpos. Para esta charla nosotros mencionaremos a los anticuerpos como TRAP. En conclusión, en esta parte, los anticuerpos son 3, anti-TPO, antitiroglobulina y el TRAP. Y dentro de esto puede haber, dentro de estas enfermedades autoinmunes puede ser órgano específico y sistémicas. Nosotros nos vamos a concentrarnos solamente en la glándula tiroides. Como lo mencioné ahí está el gráfico que nos va a dar la tiroiditis autoinmunes. Y en la enfermedad autoinmune va un amplio rango de enfermedad que va desde órgano específico, como es el caso de la tiroides, hasta multisistémico, que afecta a diferentes órganos. Y el ejemplo clásico que afecta a varios órganos es el lupus eritematoso sistémico. Es importante también indicar en el Doctor, buenas tardes. Se No. silenció su micrófono. El audio Activar el está audio, por desconectado, favor. doctor Camilo. Doctor Carlos se le mutió. Automáticamente. ¿Ahora está prendido? ¿Sí me oyen? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, gracias, ya, doctor disculpen. Camilo. Entonces, disculpen, no sé qué pasó, que no creo que automáticamente se apagó debe haber hecho yo algo para apagar. Pero me escuchan bien. Sí, doctor. ¿Se escucha bien? Ya. Ya, no sé hasta cuándo me quedé, pero bueno, les indico.
que dentro de las Justo ahí enfermedades se quedó, autoinmunes, doctor, justo ahí. dentro de las enfermedades autoinmunes hay sistémicas y órgano específico. Y en caso de tiroides es órgano específico. Afecta solamente a la tiroides. Mientras que en el caso de multisistémico, afecta a varios órganos. Puede afectar a la piel, ojos, pulmón, riñón. Y el típico ejemplo de multisistémica en enfermedades autoinmunes es el lupus eritematoso sistémico. También hay que indicar que el diagnóstico del laboratorio autoinmune es fundamental para el seguimiento, para el diagnóstico, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante. Por lo general, dependiendo de la enfermedad, hay 1 de cada 10 que están afectados de enfermedad autoinmune. Es el caso de tiroiditis. Mientras que en las enfermedades sistémicas es 1 de cada 100. Además, la muerte en menores de 65 años en mujeres es está dentro de las 10 principales causas de muerte. Normalmente la afectación es en mujeres más que en los hombres. Dependiendo de la serie que se lee, puede ser de 1 a 5, puede llegar a 1 a 10 la relación entre hombres y mujeres. La incidencia anual aumenta a nivel mundial de enfermedades autoinmunes. Y el periodo de diagnóstico, es decir, desde que aparecen los síntomas hasta que un médico diagnostica a la enfermedad autoinmune, es alrededor de 4.5 años. Y por lo general pasan por varios médicos hasta llegar al diagnóstico. Y las enfermedades autoinmunes están asociadas a una alta mortalidad, especialmente en contexto agudo y hospitalizaciones repetidas. Por lo tanto, el diagnóstico de laboratorio es fundamental dentro de este contexto. Bien, ahora vamos a hablar de la parte preanalítica, enfocados a autoanticuerpos tiroideos. Primero tenemos que tomar en cuenta las condiciones del paciente antes de la toma de muestra. Y en la actualidad, en general, puede haber excepciones, en general, la preanalítica es fundamental en la mayoría de las pruebas de laboratorio. En este caso, las condiciones del paciente antes de la toma de muestra, el ayuno. El ayuno no es necesario, en otras palabras, no es estricto que no sea en ayunas. Por lo general, los laboratorios decimos ven en ayunas. ¿Por qué? Porque hay interferencias, como vamos a ver, en el suero. Un suero lechoso, por la comida, puede interferir, dependiendo de la metodología, esto. Por eso les decimos venga en ayunas. Y lo mínimo 8 horas, pero no es estrictamente necesario. El horario de toma, preferentemente en la mañana, pero en relación a los autoanticuerpos, puede hacerlo cualquier momento del día. No tiene el ciclo circadiano como tienen las hormonas tiroideas, pero se dice en la mañana porque generalmente se hace con otros exámenes de laboratorio. Y esos otros exámenes de laboratorio deben ser por la mañana, en este caso, anticuerpos antitiroideos más TSH. Y el TSH tiene ciclo circadiano, por lo tanto se debe realizar por la mañana. La actividad física intensa antes de la toma no altera directamente, pero puede inducir inflamación leve y cambio de citocinas, que nos va a dar alteración de la respuesta inmune y alteración de la concentración de anticuerpos. Pero eso se observa muy raro y sobre todo cuando es actividad física, cuando corremos maratón, pero generalmente nuestros pacientes no corren maratón. El estrés, no hay cambios significativos inmediatos a través del cortisol. La hemólisis, la lipemia, la ictericia y la presencia de anticuerpos heterológicos van a interferir en la respuesta, en el resultado. La hemólisis puede alterar la medición debido a la liberación de proteínas intracelulares. La lipemia puede afectar la lectura en métodos basados en la espectrometría o quimiluminiscencia. La ictericia, la bilirrubina alta, puede interferir en ciertos métodos analíticos. Y la presencia de anticuerpos heterológicos, que son anticuerpos contra componentes de animales, pueden generar falsos positivos o negativos en las pruebas, sobre todo en inmunoensayos.
La medicación también puede tener cierto efecto. En este caso, ciertos pacientes o la mayoría de los pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune tiroidea puede estar recibiendo levotiroxina, hormona tiroidea. Y el efecto fundamental de la administración de la levotiroxina es la disminución de los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, pero a lo largo del tiempo, debido a la supresión de la función tiroidea autoinmune. No afecta significativamente los anticuerpos antirreceptor del TSH. Por lo tanto, se recomienda que la medición de estos anticuerpos deben extraer antes de la medicación del día. Los glucocorticoides, que sean estas dexametasona, hidroxicortisona, como también los inmunosupresores, acetoprina, ciclophosphamida, methotrexato o rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, puede también alterar sobre todo los anticuerpos contra el receptor del TSH en ciertos pacientes con enfermedad de Graves. Los inmunosupresores, como estos que hemos mencionado, pueden disminuir los niveles de anticuerpos al reducir la actividad autoinmune. Pero estos medicamentos hay que tomar en cuenta que si está tomando hoy no va a afectar, es más bien en forma crónica a lo largo del tiempo. Es importante conocer el laboratorio, debe preguntar al paciente qué medicación está tomando, sobre todo para hacer el uso diagnóstico o seguimiento. Otras medicaciones como inmunomoduladores, anticonceptivos orales, terapia hormonal sustitutiva, antiarrítmicos que contienen yodo, pueden alterar la función tiroidea, alterar sobre todo la síntesis en forma transitoria. También tienen la capacidad de estas, sobre todo los inmunomoduladores, tienen la capacidad de inhibir a los linfocitos B. Pueden también inhibir la respuesta inmune en general. Por lo tanto, lo que se recomienda es que el autor debe conocer qué medicamento está tomando el paciente, y en pacientes con terapia inmunomoduladora hay que monitorear la función tiroidea. Es decir, no solamente el médico clínico debe pedir estos anticuerpos, estos autoanticuerpos, sino también TSH, T4 libre, entre otros. Y sobre todo, si es antes del tratamiento o después del tratamiento. Y por supuesto, hay que notificar o puede ya saber la medicación que está tomando el paciente al médico tratante. ¿Qué métodos diagnósticos nosotros tenemos para detectar estos autoanticuerpos? Primero tenemos los inmunoensayos, que son el CLIA, que es la quimioiluminescencia, que es el ECLIA, que es la electroquimioiluminescencia, y el ELISA clásico. Todos estos son utilizados y tienen buena sensibilidad, unos mejor que otros, por supuesto. Y la ventaja de estos es que en la actualidad está automatizado. El ELISA también está automatizado, pero también podemos tener ELISAs manuales. La inmunofluorescencia, que es también otra metodología que se puede utilizar. Se utiliza células tiroideas como sustrato para visualizar la presencia de estos anticuerpos. Es ya menos utilizada en la actualidad y tiene menor especificidad comparado con los métodos anteriores mencionados, sobre todo electroquimio y quimioluminescencia. En el mercado hay diferentes kits comerciales que pueden realizar la inmunofluorescencia. Y los anticuerpos detectados son los 3 anticuerpos que hemos mencionado. Ahí en forma rápida, que ustedes conocen muy bien, la metodología de la inmunofluorescencia y la metodología del ELISA para detectar a través del microscopio de fluorescencia en el IFI, inmunofluorescencia directa, o el ELISA a través del método colorimétrico, cambio de color, dependiendo de la concentración. Es importante también indicar que hay heterogeneidad en los epítopes detectados. Los epítopes son los sitios de determinantes antigénicos que está en la molécula que el anticuerpo se une. Puede haber reacción cruzada de antígenos, dando falsos positivos. También tiene que ver la estabilidad de los epítopos, error en las modificaciones post-transcripcionales y enmascaramiento de los epítopos. Todo esto nos puede dar falsos negativos en las pruebas de laboratorio antes mencionadas. Por otro lado, también podemos identificar a través de bioensayos funcionales para el receptor de TSH. En este caso, podemos
Hay ensayos de inhibición de unión del TSH que mide la capacidad de bloquear la unión del TSH a su receptor, que es útil para el diagnóstico de la enfermedad de Graves. Y los bioensayos celulares funcionales que detectan el TRAP en su función estimuladora o bloqueadora, que también se aplica en casos de enfermedad de Graves atípicas. Cabe recalcar que en ocasiones ya no es necesario hacer estas pruebas de inhibición o de bioensayos celulares, porque en la actualidad ahora se puede detectar anticuerpos estimuladores o bloqueadores en otros métodos antes mencionados. Chicos, un ratito, creo que hay un problema técnico. ¿No se ve así? Ya, continuamos. Hacemos un break de 30 segundos para seguir con el ánimo de aprendizaje. En relación a la calidad, es importante señalar en forma rápida la selección del método analítico que debemos de implementar en nuestro laboratorio. ELISA, CLIA, ECLIA, inmunofluorescencia. El RIA, el radioinmunoensayo, ya no se utiliza, muchísimos pocos laboratorios del mundo que lo están utilizando, que era súper buen método, pero ya no se usa. Entonces nosotros el laboratorio debe decidir qué tipo de ensayo, y también depende de qué población le va a recibir. Es diferente población de consulta externa o pacientes hospitalizados o grupos clúster específicos de pacientes. Hay que determinar la sensibilidad y especificidad del método, sobre todo para poder diferenciar entre sujetos sanos que sujetos enfermos. Ver también la posibilidad de automatización y de estandarización, dependiendo de la posibilidad del laboratorio y sobre todo de la cantidad de muestras que se tenga. También debemos tener en cuenta el control de calidad interno, así como también el control de calidad externo. En calidad interno, en forma regular, todos los días o cuando se corre la prueba, con los controles respectivos de negativos y positivos. La verificación de presión intra y interensayo y calcular las coeficientes de variación en los controles altos, bajos o normales. Tenemos también que evaluar el control externo. En la actualidad hay varias formas de evaluar con controles externos del Colegio Americano de Patología, del RICAS, entre otros, que permite evaluar sesgos sistemáticos y también la exactitud del método. También debemos evaluar los valores, el intervalo de referencia y los puntos de corte. Lo ideal, que resulta caro y que no es muy poco se conoce, es establecer los valores de referencia de la población local. Eso es lo ideal, pero en muchas ocasiones no es posible. Por lo tanto, los intervalos de referencia son dados por lo general en el inserto del kit. Hay que entender la comprensión de la variabilidad entre métodos. Los valores de referencia no siempre son transferibles entre diferentes plataformas de reactivos. Por lo tanto, hay que estar pendiente de qué metodología se está utilizando para poder comparar. Diferentes metodologías pueden dar diferentes resultados. También tenemos que considerar el contexto clínico. Algunos pacientes pueden tener autoanticuerpos positivos siendo sanos, sin ninguna enfermedad. Pero también hay que indicar que estos pacientes sanos que no tienen sintomatología y tienen autoanticuerpos, esos anticuerpos pueden ser predictores. Es decir, después de 1 a 5 años o más, pueden desarrollar enfermedad autoinmune. Eso está bien verificado en las tiroideas y también en artritis reumatoide a través del CCP, actualmente APCAS. Los factores predialíticos que nosotros ya hemos mencionado, el tipo de muestra, que debe evitar la hemólisis, la lipemia, etc. La condición de almacenamiento, se debe mantener el suero en refrigeración hasta el procesamiento
si se va a procesar en días posteriores, mantener en congelación a menos 20. Y hay que evitar el congelamiento y descongelamiento de la muestra. Los medicamentos que hemos mencionado hay que estar pendiente. Y las interferencias analíticas por sí mismas. Lo que más llama la atención son los factores reumatoides positivos que pueden interferir, así como también los anticuerpos heterológicos que pueden presentar ciertos pacientes. También hay que indicar que hay ciertas interferencias analíticas que en ocasiones tienen que ser confirmadas con otra metodología cuando sea necesario. Tenemos que tener un registro completo de controles, calibraciones, mantenimiento de equipos y los resultados que garanticen la trazabilidad analítica para eventuales auditorías o validación de los resultados. Y por último, la integración clínica es importante, sobre todo el contexto de evaluación después de darnos nosotros el resultado, es decir, la evaluación clínica, porque también ahí puede haber un sesgo o puede haber equivocación. Los resultados deben ser integrales, es decir, dentro del contexto clínico del paciente, dentro del contexto de otros exámenes de laboratorio o de otras pruebas, rayos X, ecos, etc. Es decir, los resultados deben interpretarse junto con otros parámetros y hallazgos clínicos. Es importante la correlación con signos y síntomas para evitar sobreinterpretación de positividad aisladas. En ocasiones nosotros encontramos solamente un anticuerpo positivo aisladamente y eso hay que tener cuidado. Por otro lado, tenemos que dar la importancia de estos anticuerpos. ¿Por qué los clínicos piden estos anticuerpos? Por lo tanto, el laboratorista, el analista, tiene que saber explicar al médico y es fundamental. La relación entre el laboratorio y el médico es fundamental para poder explicar ciertas condiciones o ciertos resultados o ciertas sugerencias. Y la importancia de estos anticuerpos es que ayuda en el diagnóstico. Es un biomarcador diagnóstico. El siguiente es el criterio de clasificación de la enfermedad. Como nosotros vamos a ver en enfermedades autoinmunes tiroideas, no es un criterio de clasificación los autoanticuerpos, pero sí en otras enfermedades, sobre todo en enfermedades autoinmunes sistémicas. El ejemplo clásico, hay dos ejemplos, es de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología y el EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo. Hay criterios de clasificación para la artritis reumatoide, para lupus y para las demás enfermedades. Y nos da un puntaje determinado los datos de laboratorio, estos autoanticuerpos. El DNA nos dará un puntaje, el ANA otro puntaje. El tercer punto importante en la relevancia de estos anticuerpos es que estos anticuerpos están asociados a subgrupos. Pueden llamarse subgrupos clínicos, que es el fenotipo clínico, relacionado a otras enfermedades y relacionados a órganos. En este caso específico, está relacionado al ojo, como vamos a ver luego. El cuarto punto de relevancia es predictor de la enfermedad. Ya mencionamos algo. Un paciente normal, por X circunstancias, hace anticuerpos y puede salir positivo en forma aislada y no tiene ninguna sintomatología. Y este anticuerpo puede ser un predictor, es decir, va a desarrollarse dentro de algunos años esta enfermedad autoinmune. Sirve también para el monitoreo del tratamiento. Y por último, para el pronóstico. ¿Le va a ir bien o le va a ir mal de acuerdo al tratamiento? Entonces vamos a hablar sobre estos 6 puntos. Biomarcador diagnóstico. El anticuerpo antirreceptor de TSH es característica de la enfermedad de Graves, que incluye sobre todo anticuerpos estimulantes del receptor. También existen anticuerpos bloqueantes que pueden estar presentes en algunas formas de hipotiroidismo autoinmune. Por lo tanto, estos anticuerpos no solamente son útiles para el diagnóstico, sino también sirven para el monitoreo de la progresión de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento. Ese es en el caso del TRAP. En el caso de los anticuerpos anti-TPO de peroxidasa tiroidea, se observa tiroiditis Hashimoto. Estos anticuerpos están elevados en el 90% de los casos de tiroiditis.
de Hashimoto. Los anticuerpos antitiroglobulina se encuentran en la tiroiditis de Hashimoto y en menor medida en la enfermedad de Graves. También puede estar elevado en algunos casos de carcinoma diferenciado de tiroides. Los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina ayudan al diagnóstico de enfermedades de Hashimoto y puede distinguir de otras enfermedades tiroideas. Criterios de clasificación. No está demostrado en las enfermedades autoinmunes tiroideas, a diferencia de lo que en otros criterios de clasificación de otras enfermedades, en miopatías inflamatorias, en síndrome de Sjögren, entre otras. Sin embargo, algunos estudios han intentado desarrollar modelos de predicción basados en la combinación de autoanticuerpos y otros factores clínicos. En la tiroiditis Hashimoto no hay un puntaje formal, pero se ha propuesto varias combinaciones. En otros, TPO positivo, tiroglobulina, el TSH elevado con T4 baja o el TSH elevado con el T4 libre normal. Y por supuesto, otros parámetros de la ecografía y además de historia familiar como criterios de clasificación de la enfermedad. Pero en la actualidad no hay criterios de clasificación para estas enfermedades tiroideas. También el grupo europeo grupo de enfermedades orbitopatías de Graves establece parámetros de puntuación de actividad de la enfermedad que otorga un punto por cada elemento presente. Pero evalúa la puntuación de actividad clínica, pero solamente clínica, no entra parámetros de laboratorio. Asociación a subgrupos en la tiroiditis de Hashimoto está asociado con evolución de hipotiroidismo cuando están presentes el TPO y la tiroglobulina o la tiroglobulina. En los subgrupos, hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo clínico y forma trófica, que se observa principalmente en pacientes con anticuerpos persistentemente elevados. En relación a la enfermedad de Graves, positivo los receptores del anti-TSH, es un marcador distintivo de hipertiroidismo autoinmune y subgrupos clínicos con oftalmopatía tiroidea relacionado con títulos altos del receptor anti-TSH y sin afectación al ojo, que generalmente es menos agresivo. Y tiene también que ver con que es resistencia al tratamiento con antitiroides, que cuando está relacionado con los anticuerpos antirreceptor del TSH que están persistentemente elevados. También se puede observar en la tiroiditis posparto, cuando el TPO está elevado en el embarazo, que puede predecir riesgo de disfunción tiroidea posparto. Y los subgrupos pueden ser solamente una hipertiroidea transitoria o sola fase hipotiroidea o la evolución a hipotiroidismo permanente cuando hay o se relaciona con anti-TPO elevado. En pacientes embarazadas con antecedentes de Graves, los anticuerpos deben monitorizarse siempre, ya que puede atravesar la placenta y causar hipertiroidismo neonatal. Como ustedes saben, los anticuerpos son IgG, por lo tanto, el único anticuerpo que pasa a la placenta es de la clase IgG. Y asociación con fenotipos clínicos, diferentes autoanticuerpos pueden estar relacionados con distintas manifestaciones clínicas dentro de una misma enfermedad. Los anticuerpos estimulantes del receptor del TSH se puede observar en el hipertiroidismo activo, mientras que los anticuerpos bloqueantes pueden observarse en el hipotiroidismo transitorio o un síndrome de acitoxicosis. Los anticuerpos anti-TPO en pacientes eurotiroides tienen mayor riesgo de hipotiroidismo a largo plazo, especialmente si persiste conjunto con un TSH elevado. Y asociado a subgrupos. Generalmente estos anticuerpos antitiroides está asociado a otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Anti-TPO está asociado a lupus eritematoso, a la artritis reumatoide y a diabetes tipo 1. El anticuerpo anti-TPO también está asociado a las dificultades de la reproducción, abortos, preeclampsia, parto prematuro y fracaso en la fertilización in vitro. El anticuerpo antitiroglobulina está asociado al síndrome de Sjögren y enfermedad celíaca. Los autoanticuerpos son predictores de la enfermedad, como hemos mencionado,
Hay que diferenciar que un paciente puede estar normal y será normal toda la vida a pesar de que tenga un autoanticuerpo, o este anticuerpo sea predictor que después de varios años van a desarrollar la enfermedad. Y ahí el anti-TPO y antitiroglina puede detectarse después de varios años para que aparezca un hipotiroidismo clínico. Individuos con TPO positivo, pero con función tiroidea normal, tienen un mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo en el futuro. La presencia de anticuerpos anti-TPO es común en personas con diabetes tipo 1, artritis reumatoide, enfermedad celíaca y que sugiere un riesgo aumentado de disfunción tiroidea en estos pacientes. En relación a los anticuerpos antirreceptor del TSH, puede predecir el inicio del hipertiroidismo. Su detección en individuos con antecedentes familiares sugiere un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Igual, en mujeres embarazadas con antecedentes de Graves, como se mencionó, la presencia del receptor TSH puede predecir hipertiroidismo neonatal del bebé. Por supuesto, está relacionado también con la HLA, es decir, hay riesgo familiar con enfermedades tiroideas autoinmunes, que hay una susceptibilidad genética para el desarrollo de la enfermedad. Y por último, el monitoreo del tratamiento y el pronóstico. Los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina pueden ayudar a la evaluación de la progresión de la enfermedad, aunque sus niveles no siempre se correlacionan directamente con la función tiroidea. En pacientes con TPO positivo, un aumento de los títulos puede indicar un mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo clínico. Es necesario realizar el seguimiento, por cuanto la reducción de los anticuerpos puede sugerir menor inflamación tiroidea, pero la disfunción de este órgano puede persistir. En relación al receptor del TSH, se usa para evaluar la actividad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Los niveles elevados persistentes del receptor del TSH después del tratamiento con medicamento antitiroideo indica mayor riesgo de recaída tras suspender la medicación. Y por último, en mujeres embarazadas con antecedentes de Graves, los TAP deben monitorizarse, como se mencionó anteriormente, para evitar problemas neonatales del niño en el caso de hipertiroidismo. También se ha observado que algunos estudios han desarrollado modelos predictivos de los anticuerpos antirreceptores del TSH en respuesta al tratamiento para estimar la probabilidad de recaídas tras la suspensión de diferentes fármacos antitiroides. También los anticuerpos antirreceptor del TSH están asociados con una mayor severidad de la oftalmopatía tiroidea. Por lo tanto, ayuda al pronóstico de esta patología. Por último, ¿cuáles serían los desafíos y las tendencias futuras? Es la estandarización y la armonización internacional, las tecnologías de inmunoensayo de nueva generación, enfoques personalizados de predicción de riesgo, nuevos biomarcadores y técnicas emergentes, integración con inteligencia artificial y Big Data y aplicabilidad en las diferentes poblaciones. Es decir, se está buscando nuevos autoanticuerpos que deben ser estandarizados, evaluación para la armonización de los diferentes métodos que nosotros tenemos, estudios prospectivos con análisis multiparámetros para llegar a una terapia personalizada y con una evaluación costo-beneficio para un diagnóstico temprano de estas enfermedades. En conclusión, nosotros podemos decir que hay que tomar en cuenta las condiciones preanalíticas para la decisión de estas pruebas, evaluar el contexto clínico del paciente. Los anticuerpos antitiroides sirven como marcadores diagnósticos, predictores, seguimiento pronóstico y asociación a otras enfermedades. No hay un sistema de puntaje universalmente aceptado para la clasificación de las enfermedades tiroideas autoinmunes, pero se usan combinaciones de autoanticuerpos, fusión tiroidea y estudios de imagen para el diagnóstico y pronóstico. Aunque los anticuerpos tiroideos siguen siendo pilares diagnósticos, su interpretación exige un enfoque clínico integral y el conocimiento técnico riguroso. El futuro apunta hacia una detección más precisa, una estandarización personalizada, con la posibilidad de usarla como herramienta predictiva. La definición de anticuerpos antitiroideos es útil en el diagnóstico de Hashimoto, así como la predicción de hipotiroidismo neonatal y la tiroiditis postparto. Sirve para el seguimiento dependiendo de la enfermedad y la correlación de la función tiroidea.
Los anti-TPO se observan en tiroiditis Hashimoto y también en la de Graves. Los anticuerpos antitiroglobulina se observan en tiroiditis Hashimoto, cáncer tiroide, seguimiento de cáncer cuando hay hipotiroidismo. Y los anticuerpos antirreceptor TSH se observan en Graves y sirve para el monitoreo del tratamiento. Yo les agradezco por su atención. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente una ponencia bastante de alto nivel. Los aplausos definitivamente inminentes. Tenemos algunas preguntas, doctor, que nos han dejado en el chat. Dice, para la TSH, ¿no se debe tomar la levotiroxina? Ya. Eso, el TSH, hay que diferenciar del receptor TSH. El TSH no hay problema. En el TSH sí. El TSH, generalmente los endocrinólogos mandan, toma la medicina en el día y se saca la sangre. Hay un criterio de los ciertos endocrinólogos que lo hacen. Y ellos evalúan la respuesta. Por lo general, otros mencionan que debe suspender la toma de la levotiroxina el día anterior. Es decir, ese día no toma la medicina y toma después de la medicación. Eso es importante identificar y tener claro el criterio del médico que lo solicita, porque el criterio es la interpretación del médico para hacer este examen del TSH, ¿sí? Que es diferente del receptor del TSH. Listo, doctor. Hay otra pregunta más desde Guaranda. Nos mencionan, dice el doctor, estos términos de TSI, TRAP y TSH en palabras que se pueda entender. ¿Cómo podríamos definir cada una de ellas? Ya, hay que mencionar que el TRAP es la nomenclatura aceptada internacionalmente. TRAP, anticuerpos antirreceptores de TSH. Y estos anticuerpos pueden ser de dos tipos. Hay varios tipos, pero de los importantes, bloqueadores y estimuladores. Entonces, eso se tiene que ver. Los demás, los LATs, ¿qué más hay? Los LAT, el TBI, etcétera, etcétera, son variantes del receptor TSH. Pero el TSH solamente es del TRAP, que puede ser estimulantes o inhibitorios. Y por general se edifica y se cuantifica los estimulantes. Pero hay ciertos kits que no pueden diferenciar ni bloqueantes ni estimulantes. Por lo tanto, cada laboratorio debe conocer la metodología que está utilizando. Ejemplo, el reactivo de Euroimmun no puede diferenciar si son estimulantes o bloqueantes. La diferencia de la Lignite son estimulantes y así sucesivamente. Perfecto. Hay otra pregunta, dice, al momento de realizar la emisión de un resultado de TSH, T3, T4, ¿en qué unidades deberíamos reportar? ¿Por qué los médicos la cambian? No conozco. Eso depende de la metodología y tal vez los médicos le cambian por el sistema internacional, pero no conozco que el médico. Nosotros no hemos tenido problemas que el médico dice otra unidad de reporte. Entonces, pero eso sí es importante, la armonización. Todos debemos hablar el mismo idioma. Pero en este caso específico no conozco que los médicos soliciten otras unidades. Como en otras pruebas sí solicitan, porque están más familiarizados en el manejo del valor de la unidad. Por eso, pero en este caso no conozco. Una más dice, siempre he tenido esa discrepancia. ¿Se debe o no tomar la medicación el día de la toma de la muestra y tener en cuenta debería ser la concentración de la levo o tiroides? Sí. Saludos desde Riobamba. Sí, es importante. Se menciona, hay médicos endocrinólogos que dicen que debe tomar la medicación antes de sacar la sangre. Pero se debe anotar y el médico debe saber, porque va a haber variación. Mientras que otros médicos dicen deben suspender ese día y tome después. Es decir, toman el día anterior.
Eso es importante porque sí hay variación con la medicación. Y el médico clínico será el que evalúa esa condición. Esa condición, de acuerdo a la dosis que tome, pues dijo tomar 5 que 100, etcétera, etcétera. En ese sentido. Perfecto. Oye, muchas gracias. Otra dice, ¿cómo afecta la concentración de la TSH alta? ¿Hay que dejar de tomar la medicación o no influye? En la hormona estimulante, ¿Cómo afecta en la concepción la TSH alta? ¿Hay que dejar de tomar la medicación o no influye? sí, influye en el embarazo, sí influye, en el embarazo sí influye, sobre todo si está relacionado que con otros, con, no solamente TSH, sino con otros anticuerpos, porque puede pasar el niño y dar problemas. En la levotiroxina en el embarazo no sé si es teratogénico, eso tendría que revisar. No manejo yo la levotiroxina como tal, no sé si es teratogénico. Es una pregunta buena para un clínico. No le podría contestar si la levotiroxina es teratogénica, o debes responder. Vamos a otra, dice, buenas tardes, felicitando la exposición. ¿Qué es mejor tomar perfil tiroideo? Cuando el paciente toma levotiroxina y debe estar en ayunas porque los médicos piden a cualquier hora. Verá, el TSH no puede tomar a cualquier hora. Es un error del médico. No puede tomar a cualquier hora, porque tiene ciclo circadiano. Fluctúa a través del día. No puede tomar a las 12. A veces los médicos piden, pero sabiendo eso, evalúa ese ciclo circadiano. Pero por lo general se toma por la mañana. Y la segunda es lo que ya se mencionó de mañana o el día anterior. Dice, actualmente hay mucha publicidad en los diferentes laboratorios. Ofrecen a manera de publicidad combos de perfil tiroideo. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? Pero por lo general, los combos no estoy de acuerdo, pero estamos influenciados por el mercado. Esa es la realidad. Yo no estoy de acuerdo con los combos, pero sí estoy de acuerdo con criterios diagnósticos. Por ejemplo, para ver un hipotiroidismo o hipertiroidismo es suficiente hacer TSH y T4 libres. Punto. Entonces ahí podría ser un combo, pero sí, con criterio. Sí. Y más que combo me gustaría hablar de perfiles, pero bueno, ese es otro punto que es discutible. Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta de Carla Armijos. Dice, doctor, mi madre tiene 61 años, tiene anti-TPO elevado y mi hermano tiene 39 años. También, pero con TSH, T3 y T4 normales. ¿Qué medidas se debería tomar en estos casos? ¿Es hereditario? El TPO tiene positivo, lo demás normalidad. Es aislado y tiene sintomatología. Tendríamos que consultar si es que es aislado o tiene Porque sintomatología. si es aislado, un TPO aislado y no tiene sintomatología, solamente hay que seguir seguimiento. Hay que hacer el seguimiento 3 meses. Si hay sintomatología, puede estar desarrollando una tiroiditis. Eso hay que evaluar. Listo, dice aquí Mónica Aro, nos consulta, dice, ¿por qué hay médicos ginecólogos que piden FT4, T4 y TSH? ¿Cuál es el criterio? Para diagnóstico 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 de hipotiroidismo, hipertiroidismo, para diagnóstico, fundamentalmente. Perfecto. Doctor, en base a su experiencia en el laboratorio, ¿cuál es el kit de reactivo o técnica más eficaz con mejor principio de reproducibilidad y repetibilidad? Sabe que eso es experiencia de cada uno. Nosotros hemos manejado varios reactivos. Esa es experiencia personal, no es la verdad, solo es experiencia de laboratorio, de nuestro laboratorio, pero no es la realidad. Nosotros realizamos por Alinity, la dosificación de los autoanticuerpos y hacemos anticuerpos anti-TRAP, antireceptor, en Eurimum ELISA manual. Cada uno tiene que evaluar, cada laboratorio tiene que evaluar cómo le rinde su prueba y el grupo de pacientes que recibe.
Nosotros estamos cambiando la metodología del ELISA manual, del TRAP, a automatizado. Y vamos a hacerle estimulante que a través del Alinity. Eso estamos nosotros evaluando. Pero cada laboratorio debe verificar, ver cómo le va mejor. Y otro problema que nosotros tenemos es la disponibilidad de los reactivos. La disponibilidad de los reactivos. A veces hacemos con X metodología y no hay en el mercado. Y tenemos que cambiar a otro que hay en el mercado. Entonces eso también es importante y eso también puede alterar la perspectiva del médico clínico. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Dice una consulta. Primero, Carla Mijos dice, doctor, muchas gracias. Mercy Velastegui, muchas gracias. Son las preguntas que ha ido respondiendo, doctor. Dice, doctor, buenas tardes. Cuando un paciente requiere realizar por primera vez un control de tiroides, ¿es recomendable TSH, T4 total, T3 y T3 total? ¿O se prefiere DSH, FT4 y FT3 libres? Son las libres, por supuesto. Mira, desde mi punto de vista, TSH, T4 libre. Con eso es suficiente. Pues desde mi punto de vista. Hay diferentes puntos de vista diferentes. El otro punto de vista diferente es T3 libre, T4 libre y TSH. Tenemos una última pregunta, ¿no? Dice, buenas tardes, gracias por la exposición. Una consulta. En un paciente con una TSH elevada, T4 libre normal, el anti-TPO está dentro de los rangos. ¿Qué examen adicional se puede recomendar? Muchas gracias. Están tomando medicación. Está con medicación, sin medicación. Porque eso también es en relación a hormonas tiroideas, que es diferente a este tema. Hay una variedad de resultados. Y eso tiene que ver con la medicación. Está tomando, dejó de tomar, tomó saltado, etcétera, etcétera. Puede diferenciar, puede alterar el resultado. Pero en este caso hay que ver si es que está tomando medicación. Sin medicación, no entiendo. Entonces, pero me puede repetir, sin medicación está TSH. Una TSH elevada, un T4 libre normal y un anti-TPO dentro de los rangos. ¿Qué examen adicional se puede recomendar? Habría que ser T3 libre y T4 libre. Que hizo total, ¿no? Sí, T3 libre y T4 libre. Perfecto. Listo, doctor. Estas serían las preguntas. De antemano, muchísimas gracias, doctor, por esta exposición, esta brillante exposición. Realmente, para los laboratorios, este tipo de información es oro puro, ya que a veces necesitamos este refresh en los conocimientos. Como Miguel Estrella Representaciones, lo que intentamos es colaborar a la comunidad del laboratorio clínico con este tipo de eventos. Les agradecemos mucho. Quiero contarles que esta grabación va a estar en nuestras redes sociales. Si alguien se lo perdió, por favor acudan a nuestras redes y ahí va a estar este webinar científico a disponibilidad de las personas que pues requieran esta situación. Así que les agradezco muchísimo, doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias por todo. A ustedes, muchísimas gracias por la atención. Yo les agradezco muchísimo. Muy amable y una buena tarde. Un abrazo con todos, muchísimas gracias y pues solo contarles que estuvimos con más o menos 300 asistentes y pues nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.